Y en este espacio de responsabilidad social, dándole las muy, pero muy buenas tardes al doctor Horacio Farías. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Un gusto de escucharla, Mabel. ¿Cómo está usted? Muy bien, Me muy alegro bien, muy mucho. bien. Y dispuesta a escuchar y a compartir qué pasa con los discapacitados en la Argentina. Bueno, en realidad el, el tema de la discapacidad ha sido tratado con mucha profundidad en todo el mundo. Y nuestro país en ese aspecto en los últimos 15 años no se quedó al margen de esa corriente protectora de aquellas personas que por alguna razón no tienen la capacidad plena para desempeñarse en la vida. Hoy probablemente puede ser un poco tediosa nuestra charla porque quiero insistir en mencionar las normas legales que protegen en las situaciones de discapacidad, porque esas normas son obligatorias tanto para las entidades de medicina prepaga como para las obras sociales. Y además, y ya voy a llegar al punto, hay normas que protegen a la persona que padece la discapacidad de una manera mucho más extensa que lo que normalmente creen o se cree que están obligadas tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga. Empecemos por definir qué es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad. A ver. Y nos dice que es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo a la psicología o a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Esto es la definición que da la Organización Mundial de la Salud a el concepto de discapacidad. Después, la misma Organización Mundial de la Salud nos da las definiciones de discapacidad intelectual, discapacidad psíquica y discapacidad física. Lo que me interesa es definir el marco y tal vez en una próxima charla seamos más precisos en cuanto a cuál es la protección que otorga la ley a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Hoy la Argentina forma parte de dos convenciones internacionales, aquella que propone la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esas normas que en función de la Constitución Nacional pasan a ser parte del derecho interno, han sido incorporadas por la Ley 25.280, la Convención que elimina la discriminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. La 26.378, Ley 26.378, incorpora la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 27.044, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le otorga jerarquía constitucional a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se advierte, es muy importante conocer lo que técnicamente se denomina el plexo legal, o sea, cuáles son las normas que protegen a la persona con discapacidad. Y a partir de estas normas que tienen jerarquía constitucional, vamos a la Constitución misma, que en el artículo 42 expresa que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salud, después de la reforma del año 1994,
pasó a tener rango constitucional. Ni más ni menos. O sea, ¿hasta qué punto entonces esto tiene que está protegido por específicamente lo que es la ley madre, ¿no? O sea, la ley madre, que en principio fue la ley 22.431 del mes de marzo de 1981, modificada por la ley 24.901, que es la que actualmente nos rige. Bien. La próxima vamos a estar hablando entonces de cuáles son justamente las mismas normativas, qué es lo que tiene que respetar cada una de las entidades de salud pública, de lo que son las prepagas, de lo que son las obras sociales y demás, sobre un tema de discapacidad. ¿Le parece, Horacio? Sí, con mucho gusto. Sensacional. Mil gracias. Un abrazo enorme. A usted, hasta pronto. Hasta prontito. Era el doctor Horacio Fayyase, abogado, director ejecutivo de la Fundación Salud AR.